Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en un programa más de Alas para Vivir. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Pilar Elizondo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la depresión en los adolescentes. Y me da mucho gusto presentarles a mis compañeras, ¿sí? En este caso, la doctora Lolis y mi compañera Janet. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aparte de compañeras, grandes amigas. Y pues en este caso, este tema pues es muy trascendente, es muy importante porque se está presentando cada vez más frecuente o ya estamos conociendo un poco más las pautas que nos está causando el problema con los adolescentes, que puede ser desde una depresión leve, que puede durar unos 15 días, pero ya cuando es más largo, entonces ya tenemos que poner un poco más de atención en este proceso, porque pues ya puede empezar a afectar lo que es su vida cotidiana, tanto en la escuela, en la familia, como con las demás personas en la sociedad. Así es, bueno, es que de hecho algo que no podemos dejar de pasar, de mencionarles en este tema el día de hoy, es que desafortunadamente no es un padecimiento raro, al contrario, hay cifras que hablan de millones. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de millones de adolescentes con un cuadro de depresión, y eso es algo que es muy penoso. Se menciona en la diferente literatura que, por ejemplo, es más común en las chicas que en los chicos la depresión. Y, por ejemplo, se puede llegar a presentar hasta de un 13 a un 14%, o sea, imagínense, 13 o 14 adolescentes jovencitas presentan depresión. 13 o 14 de 100. Eso es muchísimo. Es demasiado. Es demasiado, y en los varones es un 4%. Estas cifras obviamente nunca pueden ser cifras cerradas completamente, porque van variando de acuerdo al lugar. No es lo mismo la depresión en las grandes urbes, en las ciudades, donde el estrés juega un papel muy importante para que se presente más, o para que se desarrolle. Entonces es algo que hay que tener muy, muy en mente, y sobre todo porque algo por lo que quisimos mencionar este tema el día de hoy es porque en la adolescencia de por sí hay cambios hormonales, es donde se va aprendiendo o identificando la personalidad de cada ser humano. En este caso, estás pasando de ser niño a adulto, pero estás en plena adolescencia. En el proceso. Entonces es un proceso muy difícil ya de por sí, y de hecho muchas personas dicen, bueno, ¿y de dónde viene la palabra adolescencia? Adolece, fíjense de dónde viene, adolece de esa capacidad ya para tener el sentido común desarrollado de una forma idónea o adecuada. O madura, pero bueno, sabemos que la madurez la determinan muchas cosas. Hay gente de 60 años que nunca se quedó niño. Claro, no es cuestión de edad. No es cuestión de edad. Entonces esto es algo bien, bien interesante porque, por ejemplo, lo mencionaba Pili hace un momento, cuando aquí algo como pauta para que los papás estemos muy alertas, es que, por ejemplo, ¿cómo puedo yo detectar que mi hijo puede tener una depresión? Bueno, si por ejemplo el adolescente presenta cambios en sus rutinas, por ejemplo, pierde interés en hacer una actividad que sabemos que le gusta mucho, entonces si no pasa de 2 semanas, no pasa nada, o sea, es algo que está presentando de manera transitoria. Pero si se establece que son más de 2 semanas y la persona, en este caso el adolescente, está triste, perdió interés en salir a jugar con sus amigos, alerta, o sea, cambió esa rutina y ya se hizo algo crónico, por lo que hay que poner mucha atención. Pero ¿por qué hay que poner tanta atención, Jan? O sea, ¿qué es lo que hay que considerar mucho? ¿Cuál es el riesgo, sobre todo, de que se presente esta enfermedad? Bueno, yo creo que es más, o sea, si se prolonga por mucho tiempo, podría ser, no sé, una alerta de posible suicidio. Exactamente, eso es algo bien importante. Sí, pero de mucha importancia, o sea, definitivamente. Claro que sí, porque puede presentarse como una tristeza, pero si ese síntoma o ese aislamiento sigue por meses, incluso años, lo más probable es que llegue a terminar en un suicidio. Sí, y penosamente ha habido mucho incremento en los suicidios en adolescentes,
donde el origen lo puede determinar circunstancias que para nosotros adultos pueden parecer como que no tiene importancia, ¿verdad? Pero para el adolescente lo tiene, y por eso nosotros esta tarde el mensaje que tenemos es sobre todo para los papás, sí, para que estén muy alertas, porque una de las cosas que Jan mencionaba hace un momento, que tiene mucha importancia, es eso de riesgo de un suicidio. El problema aquí básicamente consiste en que muchas veces no van a decir. No, es que no lo dicen. No van a decir, sino que hay algunas señales que nos pueden poner alertas. Por ejemplo, cuando empieza a regalar cosas, pertenencias propias que sabemos que le gustan mucho. Que son de mucho valor sentimental. Aguas, o sea, sí, alerta, ¿verdad? Hay que poner mucha atención. Por ejemplo, que sabemos que le gusta un deporte, que le apasiona, que le ha gustado incluso a veces desde niño, y que nada más de la noche a la mañana dice, es que ya no me gusta, es que ya no tengo ganas de ir. Así es. Alerta, ¿verdad? Sí. Otra cosa muy importante, por ejemplo, es en los cambios en su apetito. Se puede presentar dos formas. Una es, por ejemplo, que no tenga apetito, que no quiera comer, pero de plano así, o sea, picar la comida y ya no quiera comer. Si es que come algo, ¿verdad? Así es. Y el otro detalle es que también se puede presentar un aumento en el apetito de forma muy exagerada o muy considerable, que se sale del patrón que el adolescente presenta de manera habitual. Así es. Y fíjate, hay que tener también, ahorita que decías que es informativo para los papás, tenemos que tener en consideración, pues no nada más los papás, sino todos los que estamos alrededor de los adolescentes, tíos, primos, sobrinos, inclusive a veces nos toca ser sobrinos, y de que pueden ser o factores hormonales, genéticos, de que haya un antecedente ya en la familia de depresión, los del medio ambiente, los de la sociedad, eso nos afectan mucho al momento que somos adolescentes, porque como lo dijo Lolis, es algo que tú estás empezando a desarrollar o a definir tu personalidad como adolescente, y estás queriendo empezar o a identificarte acá afuera en la sociedad y saber hasta dónde o cómo tener que hacerle caso o no a papá y a mamá, ¿sí? O sea, hasta dónde retar o no esa autoridad que tienes en ese momento, y son muchos conflictos con uno mismo y de repente también con la sociedad, ¿sí? Sí. Entonces eso, cuando llegan a tener de que no logran hacer un empate o no logran expresarlo, es cuando empiezan los problemas, así como tú dijiste, empiezan a veces a ir cambiando actitudes, actividades, y empiezan a irse encerrando en sí mismos. Ahorita vamos a seguir platicando de este tema de los adolescentes con depresión. Vamos a un corte y regresamos. Quédense con nosotros, por favor. Regresamos para vivir, con el tema de adolescentes con depresión. Estábamos mencionando de cómo nos afecta cuando estamos en ese proceso de crecimiento, y una de las cosas que afecta mucho al adolescente es su apariencia, de ser aceptado por cómo se ve, que él también se sienta seguro, y cómo eso también llegan a relegarlo, ¿verdad, Jan? Claro que sí. Por ejemplo, en la adolescencia es muy común la aparición del acné o las llaguitas, o ya como que el adolescente se va dando cuenta de su apariencia física, muchas veces les gusta, otras no, entonces yo digo que también eso influye mucho. Bastante. Y más que buscan la aprobación de sus amigos o quieren parecerse a su artista favorito, entonces es muy común. Se obsesionan mucho en su apariencia. Y si no logran llegar a ese punto, pues sí se deprimen a ese nivel. Y llega, o sea, como mencionaste tú ahorita, de que intentan emular a su artista favorito, a veces que si es una niña, una adolescente mujer, de que a veces sacan a las figuritas muy delgaditas a las artistas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar en la niña? Puede llegarle a provocarle inclusive anorexia o bulimia. Entonces esos rasgos también son de frustración y las pueden llevar a la depresión. Y hay algo que es bien importante también de mencionar, que cuando empiezan con ese tipo de rechazos, pues se está minando su autoestima en las personitas que están creciendo,
y pues nunca debemos de ignorar cuando llegan a decir no soy bonita, nadie me quiere, no soy importante, porque esas son así como que alertitas, ¿sí?, de que se está yendo o canalizando para un intento de suicidio. Hay muchos intentos de suicidio, pero también hay muchos que lo logran. Entonces hay que tener cuidado con todas esas señales que nos están dando los adolescentes, pues para ponerles la atención requerida, para que podamos ayudarlos en su momento, ya sea de manera terapéutica o solamente a lo mejor con el apoyo emocional de la misma familia. Pero sí, en muchas ocasiones, ya cuando llegamos a esos extremos, sí es necesario una ayuda profesional, que en ningún momento dado es mención de tabú. O sea, ahorita ya necesitamos aceptar que el estrés que estamos viviendo en la sociedad genera mucha depresión en todas las personas, no nada más ahorita en los adolescentes, pero en el adolescente es mucha por el proceso en el que está viviendo, que está en desarrollo, ¿sí? Todavía hay mucha inmadurez entre el niño que está dejando de ser a las responsabilidades que le está tocando empezar a tomar como adolescente, como joven adulto y ya como adulto que les va a tocar. Claro, definitivamente es algo que bueno, como decía Pili hace un momento, o sea, como que hay mucho tabú y las personas piensan que la depresión es cosa de personas débiles y nada que ver, o sea, nada que ver. La depresión que puede presentar cualquier ser humano tiene que ver con herencia, con su entorno familiar, con el núcleo de amigos, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante que nos quitemos ese tabú de pensar que la depresión es algo vergonzoso o que no está bien, incluso aceptar que se puede vivir. Y aquí les insistimos mucho en que si ves que tu hijo o hija presenta cualquiera de los síntomas que mencionamos, no dudes en buscar ayuda profesional, porque eso de que la vecina me recomendó unas pastillas o que lo mande a correr, peor, déjenme les cuento, algo que se me hace bien desagradable. Sí. Había una corriente anteriormente que decía que cuando el adolescente estaba sin ánimo, había que o golpearlo o había que, imagínense qué horror, ¿no? Es pues que necesita unos golpes para que reaccione y para que pueda en un momento dado reaccionar y si es necesario golpéalo, porque está chiflado o chiflada. No es cierto, o sea, no, nada que ver eso. En realidad estemos muy alertas porque eso no es cierto. Entonces es importante que mejor pequemos de exagerados, por ejemplo, llevando a nuestro hijo o nuestra hija a que le hagan un diagnóstico con nuestro médico de cabecera, tu médico de confianza, ¿verdad? Con el que realmente, como dicen, con el que más confianza le tengas, para que se defina si es un cuadro de una depresión o no es un cuadro de depresión. Si fueran meramente cuestiones propias de la adolescencia, qué bueno, pero el problema es que es muy fácil que se instale una depresión. Entonces aquí lo adecuado es que el diagnóstico lo haga un profesional de la salud y que luego el mismo profesional de la salud valore si nuestro adolescente, llámese hombre, llámese mujer, presenta ya un diagnóstico de depresión, ver qué es el manejo más adecuado que va a necesitar. Porque, por ejemplo, hay corrientes que dicen, es que tiene que ser un manejo o con medicamentos, por ejemplo, para que salga más rápido. Y hay quien dice, no, nada más con apoyo psicológico. Desde mi experiencia como médico y como terapeuta, yo les puedo decir que lo ideal es que sea con las dos cosas. Actualmente, mi punto de vista como médico ha cambiado porque yo abrí mi campo a raíz de que yo me jubilé de una institución de gobierno como médico. Anteriormente yo nada más manejaba la alopatía y desde que yo me jubilé empecé a involucrarme y acercarme a medicina alternativa con unos resultados. Yo estoy muy contenta porque veo muy buenos resultados con medicina natural, 100%, y veo que aunado a una terapia psicológica, en verdad los resultados son muy, muy favorables. Y la ventaja, como mencionas, al momento de que es natural, es que no tiene efectos secundarios. Sí, como claro. En muchas ocasiones la medicina alópata pues
a corto, mediano, largo plazo puede llegar a provocarlos, ¿verdad? Sí, definitivamente ahí tendría mucho que ver, por eso les decimos que cada caso es diferente y personal, porque también el manejo tiene que ser personalizado, porque por ejemplo, habrá casos donde estamos hablando de una depresión severa, donde la persona ya está en un riesgo, por ejemplo, de un suicidio, donde necesariamente sí se le va a tener que iniciar un tratamiento con medicamento alópata, ¿verdad? O sea, con sustancias químicas. Las ocupa, está bien. Es muy importante, por ejemplo, en los antidepresivos, que se maneje por los tiempos que son necesarios. Se habla, por ejemplo, de cuando la persona ya requiere de un medicamento de medicina alópata, se requiere de 4 a 6 meses, por ejemplo, mínimo de tratamiento, para que no vaya a tener una recaída. De los 4 a 6 meses, de ahí todavía más tiempo, un año, año y medio, 2 años, y luego el retiro de los medicamentos. Esto pongan mucha atención, porque cuando se va a retirar el medicamento por óptimo beneficio, es muy importante que no se retire de forma brusca, sino que con la indicación del médico tratante se vaya disminuyendo la dosis, por ejemplo la cantidad, que si tomaba en la mañana, en la noche, ahora nomás lo va a tomar en la noche, y ya no lo va a tomar en la mañana, luego un cuartito o media, y luego la va a ir retirando hasta que se suspenda completamente. Lo que sí también se va a ir retirando son las terapias. Claro. Entonces, esto es algo que hay que tomarlo muy en cuenta, porque en ocasiones, por falta de información, se cometen muchas omisiones, realmente sí, esa es la palabra, se cometen omisiones en perjuicio de la persona que está padeciendo esa depresión. Fíjate, ahorita que mencionas eso de las omisiones, es bien importante que los familiares que van a llegar a la depresión tengan la mente abierta y pues el corazón también, porque en apoyar a la personita, porque a veces los diagnósticos en qué depresión está no es tan fácil. Así es. Porque por ejemplo, a mí me tocó vivir muy de cerca a una personita a la que yo quiero mucho, de que se tardaron entre 6 y 8 meses en diagnosticar que era bipolar, ¿sí? Y otro año más en poder llegar a encontrar la dosis adecuada de medicamento que necesitaba para que estuviera estable, porque de repente se nos ponía eufórico, de repente se nos iba para abajo, de repente no lo podíamos despertar, y dices tú, ¿qué pasa? Dice, es que cada cuerpo, como lo hemos mencionado ya ahorita y en otras ocasiones, cada cuerpo somos diferentes, entonces vamos a reaccionar diferente, aunque sea el mismo medicamento y la misma dosis, cada uno va a reaccionar distinto, porque las emociones también son distintas. Así y es como dice Lolis, tiene que tener mucho el apoyo de las emociones con terapias, y mucho, es bien importante que la personita que va a recibir esas terapias tenga una identificación plena con quien se las va a proporcionar, porque al momento en que no llegan a tener esa comunicación o esa empatía, la personita no se va a abrir para poder participar adecuadamente en las terapias. Si el pacientito les dice, ¿sabes qué? Es que no me agrada, es que no me gusta, o no me siento a gusto, en confianza, ¿sí? Entonces hay que ponerle atención y buscar otra alternativa de apoyo, y el médico tiene que estar en ese entendido. Las personas que se dedican a eso lo tienen bien sabido, y ellos mismos inclusive pueden llegar a recomendar a alguien que pueda ser de la confianza o inspiración de confianza para la persona que va a recibir las terapias, porque es bien importante, y sobre todo, como decías, no es un capricho de la personita. En muchas ocasiones llegan y dicen, es que anímate, todo va a estar bien, pero en ese momento para la persona ni lo siente ni lo ve así. No, incluso les molesta, ánimo, ¿sí? Incluso les molesta. Bastante. Lejos de valorarlo como un buen consejo, se sienten agredidos. Exacto. Se sienten agredidos, incomprendidos, y lejos de que sea algo favorable, los mandamos a la lona, desafortunadamente. Sí. Sí, en vez de, como decían, animarse, es como que, ay, estás minimizando mi dolor. Así no te importa lo que estoy sintiendo. Ni lo entiendes, ni te importa. ¿Y cómo me voy a animar si no tengo ningún motivo para hacerlo? En ese momento sí lo sienten, así claro lo ven. Que sí. Y como mencionaba, es muy importante que haya empatía entre el terapeuta y el paciente, y también que la familia esté pues decidida y
apoyarlo, porque si el paciente no siente, en este caso el adolescente no siente el apoyo de su familia, es como si estuviera solo. Sí, es... y antes de llegar a un, ya con un psicólogo, con un especialista, primero pues son las fases de detección, o sea, de cuando tu hijo o tu hija está pasando por un proceso de depresión. Como mencionabas hace ratito, los cambios de humor, de repente encuentras de que le haces un comentario simple y la personita reacciona o enojado o molesto. ¿O llorando? Sí. ¿En exceso? Sí, como que le prendiste un cerillo y ya... La mechita y explotó. Claro que sí. Y también el trastorno del sueño, o duermen mucho o de plano no duermen, se aíslan por completo de sus amigos, de su familia, ya no conviven, ya no van a fiestas, si practicaban algún deporte lo dejaron por completo. Pierden interés. Sí, también interés en el estudio. Si se trataba de un estudiante muy aplicado, el rendimiento también baja. Claro. Y bueno, esas son algunas alertas que los papás deben de tener, pues mucho cuidado en saber detectarlas, saber si es una tristeza por algún suceso trágico que pasó y puede que sea temporal, claro, o ya algo crónico. Sí, porque por ejemplo, si ocurriera una pérdida de una mascota, por ejemplo, lo menciono porque me ha tocado ver niños, adolescentes, incluso adultos, donde por la pérdida de una mascota viven un duelo, pero tremendo, ¿verdad? Porque realmente llegan a tener una relación muy estrecha con sus mascotas. Por ejemplo, yo lo he visto más con perritos. Sí. O sea, como que es una relación tan estrecha que lo viven un duelo de mucho dolor, o sea, y es real su dolor. Eso es algo de lo que decía Yana ahorita, y lo menciona también hace un momento Pili, que necesitamos creer y darle la validez, la importancia a su dolor, claro, que está viviendo la persona en el momento que lo está presentando, ¿verdad? Así Entonces, por ejemplo, ahí si estamos viendo, por ejemplo, si murió el abuelito, la abuelita, pues es un dolor real, ¿verdad? Claro. Ahí lo esperado es que tengas sufrimiento, que tengas tristeza. El problema sería que te quedes instalado en la tristeza y que pasó 2 meses, 4 meses, 6 meses y tú sigues llorando como si tu familiar hubiera fallecido el día de ayer. Fíjate, ahorita que mencionaste lo de las mascotas, me acordé de lo que me pasó a mí con un perrito mío, un schnauzer, muy obediente, muy cariñoso, era de un animalito muy tierno, muy expresivo en cuanto a cariño, y cuando falleció, que lo tuve que dormir realmente porque se enfermó, ya no lo pudimos recuperar, yo lloré como Magdalena, o sea, claro, yo me sentía culpable, yo me sentía responsable de esa vida. Entonces yo creo que también es una sensación que tienen las otras personitas porque es una criatura viva que tú estás cuidando, claro, y que te procura también cariño, porque a veces tú llegas del trabajo, a mí me tocó con Chester se llamaba, de que llegabas triste, llegabas sin ganas de nada, llegaba yo, dejaba mis cosas, me sentaba en el sillón para ver la tele un rato, y él tenía la indicación o la educación de que no se podía subir al regazo de nadie si nadie lo invitaba, o sea, si no le pedías que se subiera, no se subía. Cuando él sentía que yo llegaba así, él llegaba y sin pedir permiso él se me subía, ¿sí? Y me ponía su cabecita aquí en el pecho. Es algo que yo recuerdo con mucho cariño, pero en este momento yo lloraba. Entonces sí se sentía muy feo y es algo real, como dices tú. Sí, definitivamente. Y mi mamá y mi hermano me veían y dicen, es que qué ridícula. Digo, sí, pero a mí me duele. Sí, ahí por ejemplo evitemos hacer ese tipo de comentarios, ¿verdad? De que qué ridícula, qué ridículo. No, la persona es real su dolor y tenemos que aprender a respetar las emociones de los demás con los que nosotros convivimos. O sea, no es posible que queramos como que nada más lo que yo siento o pienso sea válido. Esa es una falta de respeto. Y egoísta. Para empezar, sí, entonces no se vale, o sea, actuar de esa forma
no es válido. ¿Saben qué? Quiero mandarle un saludo a Gaby. Muchas gracias. Gaby, ojalá y nos estés viendo. Vale, porque dijo que nos iba a ver. Y un abrazo enorme para ti. Bueno, ya la conocen a Gaby, también forma parte de Alas para Vivir. Bueno, pues hoy no le toca, ¿verdad? Porque somos muchas. Pero un abrazo enorme, Gaby, te queremos mucho. Y bueno, sigamos con el tema. Realmente yo creo que aquí como lo más importante es que tengamos en mente los papás, o como decía Pili hace un momento, por ejemplo, los maestros son otras personas que al tener contacto diario con sus estudiantes en la adolescencia, pueden detectar cambios que en ocasiones los papás no ponen la misma atención. Sí. Cuando es un maestro con una vocación de servicio y de entrega a los alumnos, pueden detectar mucho de esto que estamos platicando. Sí, y sabes también que puede pasar en casa, que los mismos muchachos lo esconden, no se dejan ver tan fácil por los papás o por la familia el estado emocional en el que se están encontrando. Hay muchas máscaras, entonces, desde como mencionó Jan, alejarse de sus amistades o cambiar de amistades por a veces unas no tan buenas influencias, entonces eso ya son puntos de alerta para todos, tanto para los maestros como mencionabas, como para los papás, cuando llegan a percatarse también de eso. Sí, esos amiguitos nuevos llegan a estar cerca de la casa, ¿verdad? Entonces, también otra alerta sería cuando cambian drásticamente de apariencia. Que se vestían normal y de repente cambian totalmente, se empiezan a poner ropa oscura o cambian el color del cabello. Sí. O sea, es muy extremo, ¿verdad? Claro, a eso te refieres, muy extremo, sí. Sí, es como que otra alerta. Otra alerta, porque por ejemplo, no es lo mismo que los papás noten ese cambio, pero de una manera menos drástica, ¿no? O sea, como que bueno, es parte de sus cambios por la adolescencia, pero cuando es muy marcado, sí es algo que nos puede estar indicando, por ejemplo, que la persona, una cosa es que seas rebelde a esa edad, que todos lo hemos sido, ¿verdad? Que seas rebelde con causa, porque con causa es por algún motivo, porque estoy adolescente, porque soy parte de la identidad que estoy viviendo, a una rebeldía sin ninguna causa, sin ningún motivo. Pero aquí, por ejemplo, esos cambios así tan drástico y brusco al mismo tiempo, puede ser una alerta de que, por ejemplo, atrás de ese cambio puede estar una baja autoestima, y atrás de la baja autoestima estar una depresión. Claro. Entonces, por eso sí es muy importante lo que mencionó hace un momentito Jan, porque es otra cosa que los papás pueden estar checando, se puede decir, de manera diaria, ¿verdad? Claro. O sea, y de hecho yo creo que es muy válido. Sabemos que en la adolescencia, por la propiedad, se va a querer estar teniendo cambios en el corte de pelo, que quiero ponerme un piercing, que quiero pintarme el pelo de azul, de rosa mexicano, o sea, pero si tú ves, por ejemplo, que la adolescente te dice, es que me quiero pintar el pelo de azul, pero tú le ves su ánimo bien, tú le ves que está comiendo bien, que está platicando contigo, sí, ¿verdad? Que lo demás, bueno, si lo hace por novedad, pues no hay ningún problema. Claro. Pero sí, es parte de su búsqueda de sí, identidad. exactamente, Sí, que es algo muy importante. Pero si, por ejemplo, sin previo aviso, no me ha dicho nada, aparte se empieza a aislar, no quiere convivir, no viene, por ejemplo, a cenar en la familia, aguas, ¿verdad? Es algo que hay que tomar muy en cuenta. Claro. Entonces, estemos muy alertas a estas manifestaciones de depresión que sí están ahí, pero que a veces no detectamos o no las pensamos sobre todo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito, no se vayan, todavía tenemos algo más que platicar.
Regresamos aquí al programa Alas para Vivir con el tema de adolescentes con depresión. Hemos estado mencionando lo que son los factores de riesgo, cómo se van presentando, cómo irlos detectando para poder ayudarlos en su momento. Y pues son cosas que tenemos que ir aprendiendo día a día, pues porque realmente pues, no nacemos sabiendo, ¿verdad? Entonces, claro, también los papás que tengan en consideración que no vayan a tener ellos el sentimiento de culpa, decir, fue mi culpa, porque no es cierto, o sea, tampoco es parte de... Sí hay factores externos que nos llegan a afectar a nosotros como personitas individuales, pero también tenemos que aprender a ir reaccionando, y para eso pues las terapias que se llegan a presentar son las que nos pueden ir ayudando, y pues en base a esto también hay terapia propiamente emocional y terapia ya psicológica, y después la terapia psiquiátrica, que ya en un momento dado, cuando llegan a ser casos más graves, que necesita, como mencionaba la doctora Lolis, medicamento, ¿sí? También hay alternativas naturales de fórmulas que pueden ayudar a las personitas a ir saliendo de esa tristeza que puede o no estar justificada muy ampliamente, pero que les va a ayudar a irse sintiendo mejor, para ir viendo las cosas con más claridad, y junto con las terapias adecuadas, pues ir saliendo de ese proceso de depresión, para que no vaya a convertirse en una depresión más severa, más grave, y que pueda llegar a tener consecuencias pues en un momento dado hasta fatales. Claro, aquí algo bien importante es que dentro de la terapia siempre lo que se busca no es de buscar culpables. Se trata de ver qué es lo que está ocurriendo en la dinámica de la familia, qué papel o qué rol es el que nos está dando, y luego hacer responsable de lo que le corresponde a cada miembro de la familia, obviamente incluyendo a la persona donde hay depresión. Es muy raro que la depresión se instale en una familia donde el núcleo familiar no hay rasgos depresivos. Eso es bien importante tomar en cuenta, porque cuando se presenta una depresión, está atrás algún conflicto de familia, un divorcio de los papás, una pérdida de un ser querido, una mascota, como lo mencionamos hace un momento. Pero aquí lo interesante, lo importante es que no estamos buscando, nadie buscamos culpables, es que cada uno nos hagamos responsables, obviamente incluso responsables de la atención de nuestro hijo, para que la atención se dé a tiempo. Entonces, bueno, pues recordando esto, los queremos invitar el día de mañana a una sesión más que nos corresponde. Sí, de Alas para Vivir. Son todos los sábados. Mañana tenemos sesión de estrés. Vamos a tratar el tema de estrés y ansiedad. Las sesiones de Alas para Vivir son todos los sábados de 10 de la mañana a 12. Aquí en Barrio Antiguo, en Abasolo 871, entre Diego de Montemayor y Dr. Cos. Son totalmente gratuitas. Vamos a estar participando nosotras tres y la licenciada Gabriela, así como el doctor Erasmo con la terapia. Como les digo, las sesiones son gratuitas, está abierta a todo público. Y pues los esperamos, es una experiencia muy bonita. Y creo que en este momento están pasando imágenes para que se den una idea, ¿verdad? Sí, es una experiencia muy padre, y los invito a que se den el tiempo y ese regalo. Así es, y sobre todo que ya tenemos testimonios, bueno, aún no los hemos presentado porque se está revisando si los testimonios los vamos a platicar solamente, ¿verdad? Sin mencionar nombres ni mucho menos, o dependiendo de lo que nos sugiera el doctor Erasmo, si la persona se decide y quisiera venir a dar un testimonio de los cambios que han logrado o vivido, bueno, pues ya les estaremos informando más adelante sobre esto, pero realmente vale muchísimo la pena, porque todos de alguna manera hemos vivido en algún momento depresión, tristeza, angustia, etcétera, ¿verdad? Aquí lo importante es que nos demos la oportunidad de aceptar, y que sobre todo estemos muy alertas para apoyar a nuestros adolescentes, porque si se detecta a tiempo una depresión leve, ahí queda. Así es. Pero si no se detecta leve, pasa a moderado, puede ser severo, y de una depresión severa el suicidio está a la vuelta de la esquina. Así es. Entonces, bueno, ojalá y que
los tips que les pasamos sobre los síntomas que puede presentar, en este caso hablamos de los adolescentes, ¿verdad? Síntomas de depresión así que realmente sí son muy claros, Claro. pero que a veces no los detectamos, y sobre todo que le demos la credibilidad a nuestros familiares, en este caso a los adolescentes, cuando nos digan que están tristes porque les salieron espinillas, por ejemplo, en su cara, o que Ujú. porque ganaron peso, que porque traen una lonja, aunque para ti a lo mejor dices, ¿cuál lonja? Pues sí, si ni se te nota, pero si la persona lo está sintiendo Ujú. mal, hay que darle el crédito y aceptar que se está sintiendo mal. Sí, así Aprendamos a respetar mucho. Ujú. Es algo que yo considero que es una de las cosas muy básicas, de darle crédito cuando un familiar te está diciendo que se siente mal. Claro, es bien importante porque es parte de reafirmar que tenga esta personita confianza con uno para que pueda seguir expresándose, porque si nosotros lo rechazamos o minimizamos el sentimiento, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que esas personitas se van a retraer, ya no vamos a poder saber qué es lo que está viviendo ni qué está sufriendo, entonces va a empezar a sufrir sola y es más difícil poder empezar a detectar todas las pautas que estuvimos mencionando el día de hoy. Y pues no es justo que la personita sufra de esa manera, y más como dijo Lolis, hay que ayudarlo a validarlo como sus emociones para que tenga más validez ella misma como ser humano, para que pueda estar bien y que pueda seguir creciendo de una manera pues más sana, para que Así pueda ir es. aprendiendo. ¿Sí? Así es. Jan, ya estamos casi despidiendo el programa. ¿Qué le dices a las personas que nos están escuchando? Bueno, primero que nada, los papás que pongan mucha atención en las alertas y en los consejos que dijimos hace ratito, para que detecten si sus hijos adolescentes tienen algún síntoma de depresión, y que se acerquen a ellos, los apoyen y vean si es muy grave su enfermedad, y que acudan con un especialista, ya sea psicólogo, terapeuta alternativo, la opción que más les guste y que más le agrade en este caso al adolescente, que es el paciente, y es lo más importante, que él se sienta a gusto para que pueda lograr salir de esa depresión y no llegue a un final trágico como lo es el suicidio. Y creo que ya estamos por finalizar el programa. Para mí fue un placer compartir micrófono con mis compañeras, las Angelitas, y nuevamente un saludo para Gaby. Sí, muchísimas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias por este tiempo que nos dedican. En verdad, pues nos sentimos muy a gusto porque sentimos que estamos llegando a personas que lo necesitan, y que aplicar algo de lo que se lleven en esta tarde, pues qué satisfacción tan grande. Muchas gracias. Muchas gracias a Jan, a Lolis por compartir el micrófono pues conmigo, en este caso el día de hoy. Un saludo a Gaby que nos está viendo, y muchas gracias a todas las personas que, como mencionó Lolis, se dan el tiempo para poder aprender un poquito más de cómo poder ayudarse a sí mismos o ayudar a otras personas que tienen cercanas. Y pues recordarles de nueva cuenta la sesión de Alas para Vivir todos los sábados de 10 de la mañana a 12:30 del mediodía, aquí en Barrio Antiguo, en Abasolo 871, entre Diego de Montemayor y Doctor Cos. La asistencia es completamente de entrada libre, es gratuita, y algo bien importante que no hemos mencionado, tiene que venir la persona de manera voluntaria. Ahorita se está manejando este mes el estrés y la ansiedad, pero así como hemos estado manejando este mes eso, hemos también manejado lo que son miedos, lo que es autoestima, lo que es el duelo, y todo eso nos va ayudando a nosotros a ir aprendiendo más herramientas para ir creciendo como seres humanos, y en un momento dado también tener las herramientas para poder ayudar a otras personas que están con nosotros muy cercanas. Entonces dense la oportunidad de venirlo, de vivirlo y de sentirlo, ¿sí? Es muy bonito porque es plática, es dinámica, y después es la terapia con el doctor Erasmo. Los esperamos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.